ya a trabajar lo que corresponde a las culturas antiguas, a las principales culturas antiguas, como ya hemos ido avanzando. Bien, en este caso, una de las más antiguas y notorias es la cultura egipcia. Ubicación, en este caso, la cultura, la civilización egipcia se desarrolló en el valle del río Nilo, o sea, en las laderas, ¿no? O sea, este es el río Nilo, ¿no? Lo que está con rayita negra. Entonces, a los laditos son los valles que se ha ido generando por el paso del río. Ahí es donde se desarrolla la cultura egipcia, ya al norte de África, ¿ok? Situado en este caso al noreste del continente africano. Ok, bueno, para que vean, en este caso por el Maps, dan una referencia de la ubicación de Egipto. Pero no puedo poner un rato en mi cámara. Un rato nomás. Y ahora sí, podemos ver. Ya, entonces Egipto está, como decíamos, al noreste, perdón, de lo que corresponde el continente africano. Dime, Camila. Profesor, de lo que dijo antes de valles, ¿significa tipo ríos chiquitos? No, el valle son áreas fértiles donde crece, en este caso, donde se desarrolla la agricultura. ¿Por qué están cercanos a los ríos? Porque los ríos que proveen agua. Y del agua, en este caso, podemos desarrollar la agricultura. Por eso es que es una civilización que se desarrolló a los lados del río Nilo. El río Nilo es uno de los ríos más largos del mundo. ¿Ok? Entonces, por eso en este caso se desarrollaron en este sector. Como ustedes pueden ver, está cercano, en este caso, también a culturas antiguas también importantes, como los hebreos, como los persas, como los asirios y caldeos, entre otros, ¿no? O sea, esta es una zona, podemos decir, histórica, ¿no? En este caso, acá tenemos a la cultura griega, Macedonia, los romanos, por acá en este caso los asirios y caldeos, los persas, fenicios. Entonces es una zona donde se han ido desarrollando las culturas antiguas más importantes que estamos estudiando. ¿Ok? La tierra egipcia en este caso es fértil debido al limo. El limo es un fertilizante natural que arrastra el río Nilo. El territorio egipcio comprendió dos regiones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? Por ende, entendemos de que el Alto Egipto estará al norte, llegando hacia el mar Mediterráneo, y el Bajo Egipto hacia el sur. El Alto Egipto se encuentra en el sur, perdón, desde Asuán hasta el Cairo. Es una región montañosa, pero con recursos minerales. Y en el caso del Bajo Egipto está en el norte, desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo, ¿no? Más o menos el Cairo, está por acá. Este es el Cairo, entonces el Bajo Egipto está entre el Cairo hacia el mar Mediterráneo, o sea, el norte. Y el Alto Egipto es desde Asuán hasta el Cairo, más o menos en la altura de Asuán. Todo esto es el Alto Egipto. Y por el norte está el Bajo Egipto. ¿Ok? Se puede decir que el límite ahí natural es el Cairo. Dime, Camila. Profesor, cuando ahí dice el territorio comprende de dos regiones, significaría que tiene dos regiones. Así es. Ah, Así es. Se dividió en dos regiones, ¿no? Los límites de Egipto, aunque han sido variados a lo largo de la historia,
En términos generales son los siguientes. Al norte con el mar Mediterráneo, ¿no? Al norte. Al este con el mar Rojo, este es el mar Rojo. Al sur con Nubia y al oeste con el desierto de Libia. Norte, oeste y sur es territorio del continente africano. Entre los importantes hechos durante la civilización egipcia está a partir del año 3100 a.C., el gobierno de Menes. En el 2025, el esplendor de Tebas. En 1551 a.C., Amosis I expulsa a los Hicsos. En 1290 a.C., Ramsés II ocupa el trono de Egipto. Y en el año 525 a.C., Cambises II derrota a Psamético II. En cuanto a su evolución histórica, ¿no? Se dividió en distintos periodos. Tenemos el periodo predinástico, donde gobernaron los reyes, que eran los servidores de Horus. Aparecieron los primeros asentamientos humanos, o sea, los primeras, se puede decir como que los prototipos de las ciudades, ¿ok? Caracterizado más que todo por un amplio desarrollo agrícola y ganadero, ¿no? Producto del área donde ellos se han asentado. Los pobladores se organizan en comunidades llamadas nomos, ¿no? Tanto el Alto como el Bajo Egipto que hemos visto hace un rato. En el caso del Alto Egipto, su capital fue Hieracómpolis y su símbolo real fue la corona blanca. En el caso del Bajo Egipto, su capital fue Buto y su símbolo real fue la corona roja. Se estableció el calendario y aparece la escritura jeroglífica, ¿no? Que es la escritura sobresaliente de esta civilización. El periodo tinita fue llamado así porque la ciudad Tinis fue la que alcanzó una gran prosperidad dentro de toda la civilización egipcia. Aparece el primer faraón, Menes, también llamado el rey escorpión. Fue el que unificó los reinos tanto del Alto como del Bajo Egipto. Dirigió al Alto Egipto a la anexión con el Bajo Egipto. Se construyeron los primeros canales de regadío. Luego llegó el Imperio Antiguo, también denominado periodo Menfita. En la ciudad de Menfis, en este caso fundada por Menes, fue la que alcanzó gran prosperidad y es por eso que ese periodo se le llamó Menfita. Se construyeron en este periodo la Esfinge de Gizeh y la pirámide escalonada de Soser, encargada por Iotep. Además de las pirámides famosas que actualmente son un atractivo turístico de Egipto, del actual Egipto, ¿no? Que son las pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Se fomentó la cultura estableciendo bibliotecas. Los nobles provinciales buscan autonomía, generando luchas internas y crisis política, que llevó a la caída del imperio. O sea, en este caso el gobernante del turno, Pepi II, pierde autonomía frente a los gobernantes locales. O sea, hubo una especie de revueltas, ya que distintas comunas querían en este caso autonomía, querían en este caso administrar sus propios recursos, y de alguna manera eso minó la unidad de la civilización egipcia en este periodo menfita. ¿Ok? Hemos hablado, bueno, hemos mencionado a la Esfinge de Gizeh y en este caso también a las pirámides de Keops, Kefren, a las tres pirámides, en este caso más famosas actualmente de Egipto. Vamos a ver unas imágenes para poder en este caso ver cómo eran.
En el caso de la gran esfinge de Gizeh, tiene como una figura antropomorfa, ¿no? Una cabeza humana, pero un cuerpo, en este caso de león, ¿ya? Y en el caso de las pirámides, de las famosas pirámides Micerino, Kefren y Keops, ¿ok? Son, en ese caso, las que de alguna manera se mantienen en pie, ¿no? En la actualidad. Recordamos que en este caso las pirámides eran las tumbas de los faraones. Ahora, en la civilización egipcia son incontables la cantidad de pirámides que hubo, que en la actualidad solamente se han mantenido 3 de ellas, bueno, ¿no? Pero en este caso hubo una mayor cantidad de pirámides durante la sobrevivencia de ese territorio. ¿Ok? Luego viene el periodo tebano, o llamado en este caso Imperio Medio. La ciudad de Tebas alcanza la mayor prosperidad sobre la nobleza provincial, destacando en este caso Antes primer gobernante tebano, sin independizarse totalmente. Se construyó el gran edificio del laberinto y el lago artificial de Meris para el regadío. La crisis ya no es interna, sino también es externa. Sufrieron la invasión de los Ixos o llamados reyes pastores, ¿no? En este caso, se produjo el uso del carro de guerra, ¿no? El caballo y el hierro. O sea, tenían mejores armas para poder enfrentar a los egipcios. Más adelante ingresan los hebreos al territorio del Bajo Egipto. En este caso, los hebreos, que posiblemente vamos a ver, ¿no? Fueron liderados por José, ¿no? José es el que de alguna manera hace que los hebreos entren dentro de la civilización egipcia. Dime, Camila. Profesor, si no me equivoco, lo que está diciendo si no me equivoco, se llamaban carrera de caballos, porque si no me equivoco, tenían tipo un carrito atrás y lo enganchaban con varios caballos. Claro, o sea, esos tipos de carros de guerra, primero fueron para los conflictos, ¿no? Fueron usados pues, en las luchas. Posteriormente, ya que una vez que fueron adoptados, ya tuvieron otro tipo de funciones, ¿no? Pero pues, primero fue para la guerra. Luego del periodo tebano viene el periodo de apogeo, o sea, de mayor esplendor de la civilización egipcia, llamado también Imperio Nuevo. Egipto en este caso alcanza su mayor expansión debido a las grandes conquistas hechas por los faraones. Por ejemplo, Amosis I dirige la lucha para la expulsión de los Ixos. Tutmosis III logra la máxima expansión territorial, conquistando áreas como Siria, Palestina y parte de Mesopotamia, o sea, de lo que conocemos en este caso, ¿no? O sea, la expansión fue como al noroeste, ¿no? Eh, ¿No? En ese caso, ¿no? ¿Ya? Parte de Palestina, Siria y algunas zonas de Mesopotamia. O sea, fue más o menos una expansión al noroeste, ¿correcto? Amenofis IV, o también llamado Akentón, realiza la reforma amarniana, que consistía en implementar el culto monoteísta, o sea, un solo Dios, ¿no? Al dios Atón, para poder centralizar las ofrendas. Pero esta reforma fracasa debido a la oposición de los sacerdotes, ya que esto afectaba sus intereses. ¿No? Cabe decir que en este caso la civilización egipcia era una religión politeísta, o sea que adoraba a varios dioses. Y la intención de centralizar todo en un solo dios hace que los sacerdotes de los otros dioses se queden, en este caso,
perjudicados. Es por eso que esta reforma de Amenofis IV queda en este caso trunca, ¿no? Porque choca con intereses de los otros sacerdotes. Tutankamón restablece el politeísmo. Ramsés II enfrenta a los hititas en la batalla de Kadesh. Los envía al norte de Siria. Se realiza el primer tratado internacional del mundo. Durante el periodo de Ramsés II se desarrolla la construcción de los templos de Karnak y Luxor. También se produce la huida de los hebreos hacia Palestina, encabezados por Moisés, ¿no? Que muchas veces en religión hemos visto en el Antiguo Testamento, bueno, sí, no se Sí, produjo profesor. en el periodo de Ramsés II, ¿no? Lo que era durante el periodo del máximo apogeo. ¿Ok? Es por eso que en ese caso era un imperio muy fuerte y los hebreos en ese caso tenían muchas dificultades para poder salir de esa esclavitud, por eso que tuvo que desarrollar algo extraordinario en ese caso, ¿no? Liderado ba- eh, bajo la sapiencia de Moisés para que pudieran salir, ¿no? Y se dio en este periodo la invasión de los asirios. Y posteriormente, a todo periodo de apogeo siempre va a venir un periodo de decadencia. Y eso se ve en todo imperio, ¿ah? El Imperio Romano, toda civilización va a tener su periodo de apogeo, su periodo máximo de esplendor máximo, pero también va a tener su periodo de decadencia, ¿no? Samético unifica Egipto expulsando a los asirios. Pero finalmente los egipcios son derrotados por los persas al mando de Cambises, luego por los griegos liderados por Alejandro Magno y finalmente por los romanos, ¿no? Bajo el poder de Octavio, quien vence en este caso a la reina Cleopatra en la batalla de Actium. Y a partir de ahí, en este caso, los egipcios, en este caso, se mantienen eh, invadidos, ¿no? Y sometidos por los romanos hasta que termina en este caso el imperio romano, hasta que cae el imperio romano, en este caso los egipcios se mantienen sometidos bajo el poder de ellos, ¿no? Entonces, en sí es una de las culturas más importantes, como hemos visto, ¿no? Del mundo antiguo. Más que todo porque en ese caso tuvo la capacidad no solamente de desarrollarse en regiones fértiles, ¿no? Aprovechando las bondades del río Nilo, sino que posteriormente pudo desarrollar primero que pudo tener la capacidad de unificarse y posteriormente expandirse, ¿ok? Y en este caso también, pues eso es en una siguiente clase, vamos a ver los aportes de los egipcios en este caso al mundo, ¿ok? Pero en sí, en este caso, si vemos su desarrollo histórico, no debemos olvidar, ¿no? Están divididos en diversos periodos. Primero, un periodo predinástico, ¿no? Recordemos, donde fueron gobernados por los reyes. En este periodo aparecieron los primeros asentamientos humanos, donde se desarrollaron la agricultura y la ganadería. Los pobladores se organizaban en nomos, ¿no? Que eran el Alto y el Bajo Egipto. En el caso del Alto Egipto, su capital o fue Hieracómpolis, y su símbolo real era una corona blanca. En el caso del Bajo Egipto, su capital fue Buto, y su símbolo era una corona roja. Se estableció un calendario y aparece aquí la escritura jeroglífica. Posteriormente, hay un segundo periodo llamado periodo Tinita, ¿no? Más que todo eso por la ciudad de Tinis, que alcanza una mayor prosperidad en ese periodo de tiempo. O sea, los periodos son denominados de acuerdo a las ciudades que alcanzan mayor prosperidad. Aparece aquí en este periodo el primer faraón, ¿no? Quien es Menes, también llamado o conocido como rey escorpión. Él tuvo la capacidad de unificar ambos reinos, tanto el Alto como el Bajo Egipto. Dirigió en este caso al Alto Egipto a la anexión del Bajo Egipto. Y además en su periodo se construyeron los primeros canales de regadío.
La ciudad de Memphis, ¿no? Fundada por Menes, alcanzó una gran prosperidad. En este caso, este periodo, luego del periodo Timita, siguió el periodo Menfita, ¿no? Por la ciudad de Memphis. Se construyeron, en este caso, vestigios monumentales como la Esfinge de Gizeh, que actualmente se puede ver, y la pirámide escalonada de Zoser, y las pirámides de Keops, Crefen y Mycerinus, que es la que hemos visto, ¿no? Y actualmente sirven como atractivo turístico de lo que hoy es Egipto, el país de Egipto. Se fomentó la cultura estableciendo bibliotecas. Los nobles provinciales buscan una autonomía, generando en este caso luchas internas y crisis políticas, que finalmente lleva a la caída del imperio, ¿no? En este caso, Pepi II pierde autonomía ante los gobernantes locales. Posteriormente al periodo Méfita llega el periodo tebano, ¿no? Tebas es la que en este periodo alcanza una mayor prosperidad, ¿no? Sobre la nobleza provincial, destacando aquí Antef I. Se construyó el edificio del laberinto y el lago artificial de Meris para el regadío. La crisis no solamente es interna, sino que se vuelve también externa, porque sufren distintas invasiones como la de los Ixos, ¿no? O denominados reyes pastores. Más adelante ingresan los hebreos al territorio de el Bajo Egipto. Y en este caso luego hay un periodo de apogeo, ¿no? Llamado Imperio Nuevo, en donde Egipto alcanza su máxima expansión. Esto más que todo debido a las grandes conquistas hechas por los faraones. Amosis I logra la expulsión de los Ixos, Tutmosis III logra la máxima expansión territorial, conquistando Siria, Palestina y parte de Mesopotamia. O sea, en este caso, Egipto creció al noreste, perdón. Y Amenofis IV, también llamado Akenton, realiza una reforma amarniana. ¿Qué es una reforma amarniana? Es en este caso implementar el culto monoteísta al dios Atón. Reforma que fue rechazada por los sacerdotes de otros cultos, ya que de alguna manera afectaba a sus intereses, ¿no? Una religión politeísta, o sea, de varios dioses, era muy difícil que pudiera aceptar, en este caso, una centralización del culto hacia un solo dios de manera arbitraria. Por eso que hubo esa resistencia. Tutankamón restableció nuevamente en este caso el culto politeísta. Ramsés II enfrenta a los hititas en la batalla de Kadesh, los envía en este caso al norte de Siria. Y en este caso es el encargado de realizar el primer tratado internacional del mundo. Construye los templos de Karnak y Luxor, y en este caso, en ese periodo de Ramsés II, se produce la huida de los hebreos hacia Palestina, dirigidos por Moisés. Y finalmente sufre durante su periodo la invasión de los asirios. Dime, Camila. Profesor, no entendí. No entendí uno que es está arriba, pero se puede subir un ratito arriba, no creo que se llama. De, ¿Cómo? No te entiendo, dime. que no entendí uno, era uno del rey Atón, creo. Mm, Atón es un dios en realidad, no fue un rey, Ah, fue un profesor, dios. a ver, de la monoteísta. Eso no sé, Claro, o sea, ahí no entendí. claro, o sea, fue un momento en que Amenofis lo que quería era centralizar el culto, en ese caso. eh, Tal vez porque en ese caso, porque él quería de alguna manera darle una mayor prioridad a la religión, al dios a lo que él rendía el culto. Pero en una religión politeísta donde tienes una población donde varios adoran diversos dioses, pues implementar una reforma así, pues genera muchas, em, genera en este caso mucha resistencia. Porque no solamente por los sacerdotes que obviamente tenían intereses, pero también es por la gente que ofrendaba a otros dioses. Entonces, imagínate que de un momento a otro cambiar de dios para ese tiempo, pues no era algo, en este caso, la gente no tenía esa practicidad. Entonces,
les podría ser muy difícil cambiar de dioses. Por eso que fue una reforma muy resistida. Posteriormente, Tutankamón lo que hace es otra vez restablecer el politeísmo, ¿no? Después del periodo de apogeo, hay un periodo de decadencia, ¿no? Siempre todo imperio va a tener un periodo de decadencia. En este caso, Psamético, si bien unifica otra vez a Egipto, expulsando a los asirios, pero luego los egipcios son derrotados por los persas, al mando de Cambises, posteriormente por los griegos, al mando de Alejandro Magno, y finalmente por los romanos, liderados por Octavio, quien vence a la reina Cleopatra en la batalla de Acre. Ahí es donde ya ellos definitivamente son sometidos como civilización bajo la administración de otra cultura superior, en este caso con un mayor predominio de la fuerza, pero en este caso ellos terminan sometidos hasta que cae el Imperio Romano, ¿no? Termina de caer, entonces ellos terminan de liberarse. Nuevamente siempre, a medida que ellos iban siendo sometidos por ciertas culturas, por los persas, se lideraban por la caída de esa cultura. Una vez que cayeron los persas, fueron invadidos por los macedonios, por Alejandro Magno, por esos intereses de expansión. Y posteriormente, en este caso, los romanos que habían llegado en este caso a cercano oriente, entonces también querían también en este caso terminar de someterlos, ¿no? Como vemos, es un área que no llama la atención ese tipo de sometimiento porque están cerca de esas culturas. Son áreas prácticamente contiguas, entonces no era muy difícil de que pudiera ocurrir, ¿no? Que es lo que finalmente llegó a suceder. Hasta aquí en este caso es la primera parte de la cultura egipcia. Posteriormente en la siguiente, si no me equivoco, vamos a revisar los aportes culturales de la cultura egipcia al mundo y vamos a entender también por qué se estudia en este caso a la cultura egipcia como de alguna manera una de las más importantes del mundo antiguo, ¿no? Entonces, hasta aquí en este caso, la, eh, la revisión, en este caso, histórica de la cultura egipcia. Entonces, nos vemos a las 12:35, ya, para poder desarrollar historia del Perú. ¿Okay? Vayan a descansar un rato y regresamos a las 12:35.